Muy buenas noches, iglesia, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes, ahora en una nueva etapa de otro estudio. Y como les decía el día de ayer, después de la oración, el propósito de estos estudios es precisamente pues seguirnos nutriendo de la palabra del Señor con temas que a veces no tratamos literalmente en la escuela dominical o en el tiempo de discipulado, pero que de alguna manera complementan, porque algunos dicen, no, ya tomé el estudio del jueves, entonces puedo llegar el domingo hasta el culto. No, la idea es complementar eh, todo lo que vamos aprendiendo constantemente para de alguna manera pues tener un mayor pues enriquecimiento de nuestra fe y poderlo poner en práctica. Realmente ese es el propósito, que todos los temas que hemos visto los días jueves desde que comenzó la pandemia, y que creo que ha sido una buena herramienta el podernos reunir en torno a un dispositivo cada jueves, podemos seguir aprendiendo. Así es que bueno, hoy iniciamos con una nueva serie y una nueva dinámica. Vamos a entrar ya de lleno a nuestro tiempo de estudio para poder aprovechar la mayor cantidad de tiempo. La serie que vamos a estar estudiando se llama La mente reenfocada en Cristo. Es un tema bastante interesante porque nos va a hablar acerca del qué hay dentro de nuestros pensamientos. Ya hablamos de las emociones, ahora me gustaría hablar del pensamiento, me gustaría hablar qué es lo que domina nuestra mente, qué es lo que de alguna manera nuestra parte intelectual puede desarrollar y necesita también trabajarse. Entonces vamos a entrar de lleno a este tiempo de estudio. Gracias a todos aquellos que se están conectando, gracias a todos aquellos que apartan este tiempo, o aquellos que posteriormente, algunos hermanos me comentan, bueno, no la puedo ver en vivo, pero destino un tiempo en específico en otro horario, en otro día. La ventaja es como queda grabado, usted puede echar mano de este estudio. Entonces esta serie se llama La mente reenfocada en Cristo. Y bueno, esta es una serie de estudios en los cuales vamos a estar trabajando estos conceptos. La mente humana enfocada en la mente de Cristo, y por eso dice reenfocada. Yo creo que todos tenemos un claro concepto de en qué consiste la mente de Cristo y en qué consiste nuestra mentalidad, pero necesitamos reenfocarla. ¿Qué significa el reenfoque? Quizás colocarla en el punto correcto. Entonces, durante estas sesiones vamos a ir hablando poco a poco de diferentes temas en los cuales me gustaría que usted eh, pueda reflexionar cómo nos encontramos o qué reajustes tenemos que hacer. Posiblemente usted diga, yo me encuentro muy bien, yo me encuentro de maravilla, entonces yo creo que esto me va a ayudar solamente a reforzar algunas cosas, y algunos otros, digamos, necesitamos hacer correcciones. Así que sea bienvenido a esta nueva serie de estudios. Como saben, solamente tomamos una hora de este tiempo, así que esperemos redimir muy bien este tiempo en esta noche en la cual iniciamos una nueva serie de estudios bíblicos. Así que bueno, pues ¿de qué se trata nuestra lección de este día? Bueno, nuestra lección de hoy lleva por título Los frutos de la mente egoísta. Y es importante entender que nuestra mente juega un rol muy importante dentro de nuestra vida. Muchos de nosotros a veces no le prestamos atención a eso. He hablado muchas veces acerca de esto que por ahí se le ha llamado el reenfoca tu mente, el campo de batalla de la mente, porque pensamos que todo se libra solamente en el campo espiritual o en el campo material. Pero ¿qué pasa en esos dos intervalos, en esos dos espacios, en ese hueco que hay? Bueno, ahí está nuestra mente. Y bueno, ¿qué es lo que ¿cuál va a ser nuestra meta de aprendizaje de este día? ¿Qué es lo que queremos aprender en esta lección? Eh, bueno, número 1, comprender cómo la mente egoísta es causa de conflictos en la vida del creyente. Eh,
en este tiempo, en esta serie de estudios, no vamos a hablar ya de nuestras relaciones, ya hablamos de ello, no vamos a hablar de nuestra interacción, sino vamos a hablar de nosotros mismos. O sea, no esté pensando en el prójimo, no esté pensando en decir, esto es para otro hermano. No, esto es para nosotros, empezando por mí como pastor. Así es que poder comenzar con entendiendo y comprender cómo la mente egoísta causa conflictos. Segundo, cómo identificar mis propios deseos que pueden estar en pugna o pueden estar en pleito, en disputa con los pensamientos de Cristo. Tercero, reflexionar sobre el significado de poner el reino de Dios sobre todas las cosas. Y por último, quizás esta es ya la parte que a usted le corresponderá dentro de casa. Aprender a renunciar a los deseos que se oponen a la voluntad del Señor. Entonces, de esta manera vamos a iniciar este tiempo de estudio y me gustaría que comenzáramos con la Biblia en mano. Yo sé que muchos de ustedes tienen Biblia en casa. Va a ser bueno no solamente tener un cuaderno para ir haciendo algunas anotaciones, sino también la Biblia. Y si usted la tiene en algún dispositivo, bueno, busque ahí en sus versiones de la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a regresar a esta versión de la Biblia, porque me agrada mucho cómo nos facilita el estudio. Es un lenguaje muy muy práctico, es un lenguaje bastante accesible y también entendible. Entonces vamos a partir de qué es una mente desenfocada. Pero no me gustaría comenzar con elementos previamente teóricos. Me gustaría ir a la Biblia. Y una mente en desorden es algo que es donde todo mundo comienza. Y esto es importante. Cuando nosotros venimos a Cristo y aceptamos la gracia preveniente y decidimos entrar en el camino de la salvación, y para después Dios pueda con su iniciativa atender al problema del pecado que hemos cometido, resulta que pues obviamente entramos en un conflicto, porque venimos de un entorno donde pues todo nos parecía correcto y nos vamos a encontrar frente a la voluntad de Dios, que nos va a decir que muchas de las cosas que hemos hecho, por muy buenas que parezcan, son malas, y esas cosas buenas pues no pueden perdurar. Entonces vamos a ver qué nos dice Santiago capítulo 3 verso 18 y vamos a continuar la lectura hasta el capítulo 4 hasta el verso 3, y dice la Biblia de la siguiente manera: y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselos. Sin embargo, no tienen lo que desean, porque no se lo piden a Dios. Cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Si usted logra visualizar lo que nos dice Santiago en esta porción de la Biblia, nos habla de un desorden total, nos está hablando de un cristiano como usted y como yo, que comienza diciendo, bueno, ¿dónde surgen las discordias? ¿Dónde surgen las situaciones difíciles? En lo opuesto a lo que nosotros estamos sembrando, a lo que nosotros queremos cosechar. Es ilógico, hermanos, y la Biblia lo dice, que lo que sembramos va a ser lo que cosechemos, que de lo profundo de nuestro corazón es lo que va a hablar nuestra boca. No pueden salir, dice la palabra de Dios, agua dulce y agua salada de la misma fuente. ¿Qué significa esto? Que Santiago, de alguna manera, nos está llevando a entender que lo que nosotros trabajemos con la vida cristiana es lo que vamos a recoger. Y muchos de nosotros a veces hemos descuidado esa parte de la vida cristiana. Pensamos que solamente con venir a la iglesia, participar de los ministerios, tener alguna asignación dentro de la iglesia, con eso vamos a tener solucionados muchos problemas. Pero no, Santiago nos dice que necesitamos nosotros sembrar para poder recoger. Y después lo pone en un punto muy práctico. Dice, ¿qué es lo que causa esas situaciones difíciles en nuestra vida? ¿Dios? ¿El clima? ¿El entorno? ¿Los hermanos?
No, dice, eso surge de lo que se está combatiendo en nuestro interior, de esa batalla interior que usted y yo estamos librando. Y vamos a ir hablando en el transcurso de estas clases o de estas lecciones para poderlo ir entendiendo. ¿Por qué? Porque muchos cristianos se sienten culpables al sentir este tipo de situaciones. Se sienten hasta cierto punto vulnerables, se sienten dañados, se sienten como diciendo, bueno, es más, hasta se sienten indignos. De decir, entonces, la obra de Cristo no fue real en mi vida. Claro que es real, claro que es funcional, pero principalmente necesitamos nosotros entender algunas cosas. Dice, desean lo que no tienen. Entonces traman. Y usa esta expresión, dice, hasta matar para conseguirlo. O sea, esta expresión de hacen hasta el último esfuerzo para poder conseguir las cosas. Entonces Santiago nos está hablando de alguna manera en una retórica en la cual nos está desafiando. Así como nos esforzamos por lo malo, ¿por qué no nos esforzamos por lo bueno? Dice, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y entonces decimos, entonces el problema es que no se lo he pedido a Dios. No, dice Santiago, el problema no es que se lo pidan, porque Dios se los va a dar, porque Dios va a atender a ese clamor. Pero vean lo que dice Santiago, cuando se lo piden, tampoco lo van a recibir. ¿Por qué? Porque lo piden con malas intenciones. O sea, nuestra mente puede desear lo que queremos, pero posiblemente con intenciones un poco opuestas al plan de Dios. Vamos a ver otro ejemplo de una mente en desorden. Y lo vamos a ver ahora desde esta perspectiva. ¿Qué es lo que nos está diciendo realmente Santiago? Bueno, Santiago nos dice que la mente está en desorden cuando hay enfrentamientos que son como una guerra, ¿sí? O sea, no una guerra en un campo abierto como la que hoy vemos en Medio Oriente, ¿no? Donde se dan de bazucazos, se dan de bombazos, no. Más bien es una guerra en un campo cerrado, ¿sí? Y aquí hay una ventaja. Porque en un campo abierto no sabemos de dónde vienen los misiles, no vemos de dónde vienen los bombardeos, pero en un campo cerrado es fácil de identificar al enemigo. Y a veces estos pequeños elementos o estos intentos que luchan en contra de la voluntad de Dios son los que tratan de debilitar nuestras fuerzas espirituales. Entonces quiere decir que a veces nosotros tendemos a pensar que esto es un campo abierto, a decir, estoy pasando por una situación difícil por esto, por aquello, por lo otro, ¿no? Lo voy a poner en el contexto de Job. Job tenía claro el propósito por el cual estaba pasando la situación que estaba pasando. Y no es que Job era fatalista, sino que Job tenía claro el propósito de Dios para su vida, que él no iba a negar nunca a Dios y que él sabía que lo que Dios daba era bueno, y si Dios lo quitaba también era bueno, y si Dios lo aumentaba era bueno, y si Dios lo reducía era bueno. O sea, la mente de Job no estaba en desorden. La mente de los demás sí, porque decían, le decía a su esposa, vete, mira, estás solo, estás desnudo, estás calvo, estás lleno de llagas, ya no tienes nada. Pues dice, pues maldice a Dios y muérete. Ese es un campo cerrado, donde es rápido identificar el ataque del enemigo, que era lo que la mujer de Job quería. Bueno, quizás como con ese amor con el cual él me buscó para ser su mujer, me va a escuchar y va a entender que lo que está pasando está mal. Entonces va a hacerme caso, va a negar a Dios, se va a morir y se acabó su problema. Pero la mente de Job estaba bien enfocada, estaba reordenada. Entonces, ¿qué son esos ataques? Esos ataques que están dentro de nosotros, porque vuelvo a decirlo, no estamos hablando fuera de nosotros, estamos hablando del campo de batalla de nuestra mente, del campo de nuestra vida, porque a veces culpamos, es que es el pastor, es que son los líderes, es que son los hermanos, bueno, hasta el clima, el vecino, el transporte, no sé, pero nunca apuntamos hacia adentro. En el estudio pasado sí hablábamos de las cosas de afuera, ¿no? De mirar hacia afuera, de mirar el iceberg, ¿no? Mirar hacia abajo del agua para ver realmente la magnitud. Pero hoy estamos hablando hacia adentro. Y a veces nuestra mente, hermanos, es un desorden. Yo sé que muchos de nosotros nos cuesta trabajo, no sé, el déficit de atención o el centrarnos en una cosa o el enfocarnos. Pero eso es una cuestión que hoy día la ciencia médica ha podido identificar cómo se puede trabajar.
Pero donde la ciencia médica no puede entrar es en el campo espiritual, que también se da dentro de nuestro interior, dentro de nuestro espíritu. Y no son grandes ataques, sino son pequeños intentos que luchan contra la voluntad de Dios, que se van a magnificar en función a que nosotros le damos entrada, en función a que nosotros le damos cavidad. Por eso es que necesitamos reencontrarnos con un viejo conocido de nuestra vida, y estos son los placeres. ¿Sí? Si regresamos a la cita que acabamos de leer allí en Santiago capítulo 3 y capítulo 4, nos vamos a dar cuenta que la Biblia está señalando como los culpables a los deseos, a las cosas que anhelamos en nuestra vida. Entonces usted va a decir, pero si yo anhelo una carrera universitaria, si yo anhelo una posición en el trabajo, ¿eso es malo? No, no es malo. O sea, no pongamos pautas sobre las cosas que no son, sino más bien necesitamos identificar cómo esos deseos egoístas, ¿sí?, van a venir a desvirtuar el plan de Dios. Claro que Dios quiere que tengamos jóvenes profesionistas en nuestra iglesia. Claro que Dios quiere que usted esté en una mejor posición en su empleo. Claro que Dios quiere que su negocio venda más. Claro que Dios quiere que su casa fructifique. Pero si solamente es como para rivalizar con su prójimo, como para alejarse de la iglesia por decir, ahora tengo tanto trabajo, ahora tengo tanto que hacer, tengo tantas cosas. Por eso es que vamos a darnos cuenta que hay una delgada línea que es muy fácil de romper. ¿Por qué? Porque no es lo mismo algo que Dios quiere para mi vida, algo que me produce placer, algo que se vuelve un deseo egoísta. ¿Sí? O sea, en otras palabras, algo que no es tan fácil, pero que es necesario. Ya que en ocasiones, aquí está la clave, nos podemos estar acercando a Dios a pedirle cosas buenas, pero con fines egoístas. Dios, dame una casa más grande. ¿Por qué? Porque todos los hermanos de la iglesia tienen una casa grande. Dios, dame un auto último modelo, porque quiero presumir el auto último modelo. Dios, quiero esto, quiero lo otro. O sea, veamos que el placer, y lo vamos a ir dándonos cuenta que el placer no es malo. El problema es de dónde está ese origen de lo malo. O dónde, en qué momento se contamina para podernos alejar del plan de Dios. Entonces, ¿dónde vienen estos deseos que pues se tornan egoístas? ¿De dónde vienen estas situaciones? Bueno, hay 3 lugares específicos. Número 1, en la manera de pensar, ¿sí? ¿Cómo piensa el mundo? ¿Cómo piensa el mundo? Una forma egoísta, donde responde al pecado rebelándose contra Dios y con sus planes. Pero a veces, como lo acabo de decir, es tan sutil que decimos, no, Señor, si tú me das esto, yo te voy a... Y empezamos ya a cuestionar, a poner ciertas condiciones. Y es ahí donde el pecado se manifiesta. O sea, cuando algo que yo quiero se vuelve egoísta, cuando ya me va a rivalizar con mis hermanos, cuando ya me va a rivalizar dentro de la iglesia con mi propia familia, entonces nos vamos a dar cuenta que ahí el pecado se manifiesta como rebelándose contra Dios y con sus planes. Entonces ahí es donde surge. Y uno puede decir, ay pastor, pero entonces, ¿de qué sirvió haberme bautizado? ¿De qué sirvió? Créeme que decirle que el bautismo, la Santa Cena, no crean un blindaje en nuestra mente. Son elementos espirituales. Ay, entonces, ¿de nada sirvió? No, claro que sirvió, porque son medios que nos acercan a la gracia. Pero también recordemos que somos seres con voluntad, seres con intelecto, seres criaturas creadas por Dios a su imagen y semejanza. Por eso es que Dios no coerciona su actuar salvífico sobre nuestra vida. Nos da la oportunidad de decidir. Pero si decidimos entrar, ahora sí, es ahí donde tenemos que ajustarnos. Pero también viene de una perspectiva de una mente egoísta dominada por el yo. Y el yo, ¿sí? O sea, mi personalidad, algunos le llaman el ego, ¿sí? Al haber conocido el pecado,
sabe las cosas del pecado, sabe qué es lo que le seduce, sabe qué es lo que le atrae, sabe qué es lo atractivo, sabe qué es aquello que se contrapone a los planes de Dios. Entonces el cristiano lleno del Espíritu Santo no se ha librado por completo de esta forma de pensar. Y puede en ocasiones su mente volver a funcionar fuera de esta esfera, ¿sí? Motivada por la ambición egoísta y el orgullo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Porque tenemos voluntad y porque la voluntad se alimenta a través del deseo. Y muchas veces es ahí donde tenemos un problema. Donde la mente egoísta, dice Pablo, debe pertenecer al viejo hombre. En otras palabras, ese desorden es la mente del viejo hombre. Por eso Pablo dice que antes estábamos lejos de Cristo y ahora pues necesitamos enfocarnos. Y dice este estudio, necesitamos reenfocarnos. Por eso es que a veces el problema no es el entorno, somos nosotros. Vamos a ver esto de esta manera. La mente egoísta, que es la mente antigua, la mente que está en desorden, la mente del hombre viejo, o sea, una mente que no debe tener cavidad en el que ha nacido de nuevo, el que ha sido justificado, regenerado y adoptado en la familia de Dios. Por eso es que dentro de nuestra doctrina, aquí se va a acordar un poquito del sendero en la gracia. Son 3 obras que suceden simultáneas. Cuando somos justificados, somos declarados justos, pero también somos adoptados en la familia de Dios y cuando somos regenerados, somos hechos nueva criatura. Pero esta nueva criatura, me voy a centrar específicamente en el nuevo nacimiento, ya conoció 4 autos, ¿sí? O 4 formas que gobiernan o que gobernaban su vida. Uno de ellos, la autosuficiencia. ¿Qué significa ser autosuficiente? ¿Sí? O sea, en otras palabras, es un temor o una incredulidad, ¿sí? Que es algo excesivo de confiar en nosotros mismos. En otras palabras, la autosuficiencia nos lleva a creer que siempre tendremos la razón. Que todo el mundo está equivocado. Que todo el mundo está mal. Que si yo no hago las cosas, no van a suceder de manera correcta. Que si no llevan las cosas mi toque particular, todo está mal. Y eso lo podemos ver en la vida de muchos creyentes. Yo no puedo decir, ay, entonces un cristiano que es autosuficiente está en pecado. No, su mente está fuera de foco, está totalmente desubicada. ¿Por qué? Porque entonces cuando dice Pablo, entonces ya no vivo yo, Cristo vive en mí, estoy diciendo que ya no soy yo suficiente, que yo necesito a alguien más, que necesito algo más, y eso es Cristo. Por eso es que la incredulidad, todo esto, ¿sí? De la autosuficiencia, de decir yo puedo, yo, y se da cuenta, brota inmediatamente el yo. Entonces, la autosuficiencia nos va a llevar a un segundo auto, que se llama la autoidolatría. La Biblia lo llama orgullo, la adoración a nosotros mismos, ¿sí? En este sentido, ya nos lleva a hablar de la superioridad, un exceso de autoestima, ¿sí? Que va a llevar al ser humano a exagerar su importancia, sus virtudes. O sea, en otras palabras, es una persona que se ama de forma desmedida, que busca solamente satisfacer sus propios deseos a cualquier costo. Esto es muy común en el liderazgo. A veces hay hermanos que han llegado a ser líderes en la iglesia y piensan que por tener liderazgo tienen autoridad y van a tratar desmedidamente de alimentar su ego, de alimentar su yo, de alimentar precisamente ese exceso de importancia, de decir, si las cosas no las hago yo, si no intervengo yo, van a estar mal. Si las hace el hermano, está equivocado. Si el hermano da la clase, no lo va a dar como lo daría yo. Entonces, vean que son elementos que puestos en la mano del hombre, híjole, son dinamita pura, porque vamos a ver después el contraste. Dios necesita a cristianos que puedan decir, yo tengo la suficiencia en Cristo, que me permiten alcanzar a otras personas,
que no tengo yo la razón, pero puedo aprender de mi prójimo, ¿sí? Personas que que amen a Dios desmedidamente, ¿sí? Y a su prójimo como se aman a sí mismos. Pero después estos dos primeros autos nos van a llevar a un tercero, que es el autogobierno. La Biblia lo llama desobediencia, lo llama rebelión. O sea, esto se va a poner al carácter humilde y a la actitud de siervo de Dios. O sea, si alguien como líder, alguien como hijo de Dios, no ha desarrollado el carácter de siervo, desafortunadamente, así tenga la preparación que tenga, así tenga los recursos que tenga, así tenga la disposición que tenga, ¿sí? No, no va a ser fácil trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque son personas que se van a resistir a entender que Dios quiere corregirlos. ¿Por qué? Porque tienen la razón. Porque se aman tanto a sí mismos, que tienen tanta autosuficiencia, bastante autoidolatría, que van a decir que ellos no están mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo primero que va a hacer? Va a justificar sus actos. Los va a justificar con la palabra de Dios, los va a justificar con elementos históricos, los va a justificar contrastando su vida con la de otras personas. Y eso, hasta cierto punto, es legalismo. Y el legalismo es algo que Cristo vino a atacar totalmente y cabalmente, dejando de lado a las grandes esferas religiosas. Porque decía, ponen leyes que ni ustedes mismos pueden llevar, ponen cargas que ustedes mismos no pueden cargar. Pero al final de cuentas, ¿qué hacía la aristocracia religiosa de los tiempos de Jesús? Se justificaba, ponía excusas, poniéndole disfraz. En otras palabras, yo lo hice por una buena causa. Pero realmente, ¿cuál es esa buena causa? La propia. Y quizás el más difícil de todos estos autos es la autocomplacencia. ¿En qué radica esto? ¿Sí? Y es aquí donde ya nos metemos en conceptos como la sensualidad, los malos deseos, ¿sí? Pero no nos enfoquemos solo hacia la parte que tiene que ver con la cuestión de la moral sexual, sino veamos que esto, de acuerdo a la historia, nos lleva a la pereza, nos lleva a satisfacer a los deseos de la carne, nos lleva a rechazar la disciplina. Cuando alguien nos llama al orden, ¿por qué? Si yo estoy bien. ¿Por qué? Mejor castiguen al que está mal, castiguen al que se porta mal. ¿Se da cuenta cómo estos cuatro autos son un ejemplo de una mente egoísta? Una mente que no le interesa al prójimo, una mente que solamente le preocupa a sí mismo. Entonces, esta mente también elimina la humildad, la característica de siervo. Entonces, como siervos de Dios, nosotros necesitamos entrar en ese proceso. ¿Cómo estamos? Y déjeme decirle algo, no se alarme si dices, yo estoy en alguno de estos y mejor cierro la clase y ya. No, yo creo que esto nos debe de animar a decir, necesito trabajar en esto para que Cristo reine en mi vida. Porque a veces pensamos que todos los deseos, todos los anhelos, todo eso es malo. No, tampoco me quiero ir al otro extremo en esta noche, ni en el resto de los estudios. ¿Qué es un deseo? ¿Sí? O sea, hay deseos buenos, hay deseos importantes. Por eso cada vez que en nuestra vida reconocemos y cambiamos algo para que nuestra vida sea semejante a Cristo, significa que estamos creciendo. O sea, ¿es normal que este tipo de situaciones aparezcan en nuestra vida? Sí, es normal. Pero yo tengo que trabajar para cambiarlas. Y si estoy logrando cambios, entonces estoy creciendo. Esa es la diferencia a simplemente quedarme, a conformarme, a decir, no, ya fracasé. No. Por eso recordemos que ninguno de nosotros es perfecto. Porque eso hace algunos de los autos, la autosuficiencia. Si yo entiendo que yo no soy perfecto, ¿sí? Entonces todos estamos siendo perfeccionados continuamente. No de la misma manera, no de igual forma. Porque un deseo es eso, ser perfeccionados. ¿No es un deseo malo? No, pero es parte de un proceso. Entonces, en esta línea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y me gustaría volver a la Biblia. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice Pablo.
Pablo allá en Romanos 7, del 18 al 25, nos va a hablar ahora más adentro. O sea, Pablo dice, miren, no nos vamos a quedar solamente con la parte superficial, no nos vamos a quedar con la mente, ya nos metimos a los placeres, ya vimos a los deseos, pero vamos a ir un poquito más al fondo, vamos a profundizar más. Y dice Pablo en este pasaje, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno, ¿sí? Lo que acabamos de hablar. Pero quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero de igual manera lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, dice Pablo, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Vea lo que dice Pablo. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, dice Pablo. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer a la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Entonces, de esta manera, veamos cómo Pablo dice, el problema no son mis deseos, sino quién los gobierna. El problema no es mi mente, sino es quién le da un rumbo. El problema no son mis afanes, no son lo que yo busco, lo que de alguna manera, en otras palabras, el problema no es mi mente, es quien la gobierna. Y por eso dice, gracias a Dios, porque la respuesta está en Jesucristo. Pero a veces preferimos nosotros quedarnos con esto. Y veamos el concepto de mente que Pablo tiene. De esta manera Pablo nos dice de la siguiente manera. Hay una perspectiva, hay un problema y hay una solución para el tema de la mente. ¿Cómo nos lo va a plantear Pablo? Vamos a tratar de resumir este pasaje, es un poco largo, pero vamos a tratar nuevamente de mirarlo en perspectiva. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice Pablo? ¿Qué clase de mente describe Pablo? ¿Una mente en desorden dominada por la carne o una mente ordenada por el espíritu? O sea, necesitamos entender qué perspectiva tenemos nosotros. En perspectiva de este pasaje, ¿cómo estamos? Nada más hay dos opciones. O usted está siendo dominado por la carne o está dominado por el espíritu. Y usted va a decir, ¿y cómo lo sé? Bueno, entonces vamos a ver el problema. El problema es qué clase de vida es el resultado de una mente ordenada. ¿Por qué? Porque el problema que tiene el cristiano es que vivimos entre tantas ambigüedades, entre tantas situaciones que nos meten en conflicto. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que yo creo que está bien y otra cosa es lo que Dios me dice que está bien. Pero eso súmele lo que nos dicen los hermanos que creen que están bien, pero también está lo que la Biblia dice con respecto a lo que está bien. Pero también escuchamos lo que nos dice una sociedad con respecto a lo que es bueno y escuchamos una posición de la sociedad versus la posición de la Biblia contra lo que es malo. Entonces imagínense, es un bombardeo a nuestra mente. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, ¿cómo puede el cristiano ser liberado de este conflicto mental? Y dice Pablo, ahora sí regresamos al pasaje, gracias a Dios la respuesta está en Cristo Jesús. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza soy esclavo del pecado. O sea, Pablo no está escapando de su realidad. Él dice, mi mente necesita ser controlada por Cristo. Quizás por eso es que hablamos del reenfoque. Quizás hay cosas buenas que usted está queriendo hacer, pero necesita pedirle a Cristo no que las santifique, porque a veces creemos que por justificar las cosas bíblicas, decir, esto está en la Biblia, es bíblico. Hay muchas cosas que están en la Biblia y que por ser bíblicas no las tomamos en cuenta. Simplemente a veces queremos matizar ciertas situaciones de nuestra vida. Pero entonces ahora veamos lo que sigue. ¿Cuál sería la mente semejante a Cristo? Porque hablamos de una mente desordenada.
¿Cuál sería una mente ordenada? Bueno, aquí está este pequeño gráfico que nos puede ayudar a visualizar algunas situaciones. De un lado vamos a ver la voluntad y a Cristo. Por el otro lado, los deseos y la voluntad. ¿Cómo haríamos nosotros o cómo usaríamos esta tabla? Si yo quiero tener una mente ordenada, entonces yo necesito que mi mente sea dominada por la voluntad. ¿Cuál voluntad? La voluntad de Cristo. Si yo quiero que mi mente sea ordenada, yo necesito tomar decisiones en base a ¿quién? A la voluntad. ¿De quién? De Cristo. Si yo quiero que mi mente esté ordenada, yo necesito que tanto mi voluntad y mis deseos estén sujetos a Cristo, no a los hombres, porque ese es uno de los grandes problemas que nos encontramos en la iglesia. Siempre buscamos ese aspecto del hermano mayor. Y en algunas dinámicas de formación espiritual sí es bueno tener un hermano mayor en la iglesia, que normalmente no es alguien de la familia, que no es alguien del círculo de amigos, será algún hermano de la iglesia que ejerce influencia sobre nosotros. Richard Foster habla mucho acerca de ello, acerca del acompañamiento del cristiano, pero él dice, uno de los peligros que tiene esta disciplina del acompañamiento del cristiano es que tendemos a idealizar al hermano mayor. Entonces empezamos a darnos cuenta, empezamos a darle cierta autoridad y empezamos a hacer ciertas cosas. Entonces, cuando ese pequeño hilo del que he llamado se llega a romper, el hermano que está fungiendo como el hermano mayor, al verse adulado, al verse motivado, al verse respaldado, también se va a sentir seducido, se va a sentir con autoridad, se va a sentir, y si alguno de los dos pierde de vista a Cristo, ¡pum!, tendremos problemas. ¿Por qué? Porque entonces vamos a caer en la mente desordenada, que va a ser dominada por los deseos, que va a decidir en base a los deseos, y que sus deseos están sujetos a la voluntad. ¿De quién? De alguien que está siendo gobernado por sus propios deseos. Por eso cuando nos enfrentamos quizás al punto crítico de la vida cristiana, participar o no participar de la iglesia, involucrarme o involucrarme en la iglesia. Bueno, si mi mente está desordenada y se deja guiar por los 4 autos que ya hemos estado, que acabamos de ver, vamos a hacer este contraste. Si yo deseo que servir en un ministerio, hay una manera, la manera de ajustarme a lo que Cristo me pide. Pero si esa manera violenta mi autogobierno, violenta mi autocomplacencia y violenta todos esos autos que hemos mencionado, entonces me voy a sentir que no se está haciendo de manera correcta lo que Dios me ha pedido que se haga. ¿Por qué? Porque entonces voy a servir en función a mis deseos. Si mis deseos me dicen, hoy vas a hacer esto, y lo haces y recibiste aprobación, recibiste, no sé, el reconocimiento, tú dices, voy bien. Pero si yo lo voy a hacer en función a la voluntad de Cristo, y Cristo me dice, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está bien, pero también hay que arreglar esto otro. Entonces ahí sentimos el ataque, ahí sentimos el, no sé, ¿cómo podríamos llamarlo? La llamada de atención de parte de Dios. Entonces ya se está comenzando esa pequeña batalla en el campo de nuestra mente donde dicen, a ver, yo quiero servir a Dios, pero las cosas no ayudan. No, o sea, yo creo que aquí más bien estamos a entender, mi deseo era servir a Dios, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Que me ajuste a lo que Él ha establecido o a que mis deseos se sigan dominando? Porque ese es el problema que hoy tienen muchos cristianos. Es más, hablo como pastor, a veces los pastores decimos, no, pues queremos que se hagan las cosas y que salgan bien, pero se tienen que hacer a mi estilo, pero Dios dice, no es a tu estilo, es a mi manera. Y entonces es ahí donde comienza una pugna. ¿Cómo es la mente de Cristo? ¿Cómo es esa mente? Y es ahí donde vamos a llegar aquí. O sea, ¿cómo vamos a librarnos de los deseos que nos impiden ser como Jesús? ¿Sí?
¿Qué necesitamos conocer para saber qué pensaba Jesús? ¿Dónde enfocaba Jesús sus intereses? ¿Dónde él cultivaba sus relaciones? O sea, ¿cómo hacerlo? Porque al final de cuentas tenemos nosotros ese reto, tener la mente de Cristo. Es más, por ahí hubo un pensador posterior al tiempo de la patrística, Tomás de Kempis, que escribió un libro llamado La imitación de Cristo. O sea, y es un libro que habla acerca de un concepto muy fuerte de formación espiritual, donde se hace esta pregunta a Tomás de Kempis: ¿qué era lo que hacía Cristo? ¿Qué es lo que va a hacer que hacía Cristo que me haga ser como Él? De hecho, durante algún tiempo en la iglesia de Nazareno hubo un programa que se llamaba así, Ser como Él. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros requerimos cultivar ciertas cosas dentro de nosotros. Y la clave está en esa palabra cultivar. ¿Qué significa? Que va a llevar un proceso. ¿Se acuerda que iniciamos hablando del que siembra? Después vamos a ir viendo los pequeños brotes y a partir de ahí tenemos que cuidar para ver el fruto. Pero a veces pensamos que ya es de facto. Ya, Cristo me salvó, ya lo acepté, ya me bauticé, ya participo de los sacramentos, ya participo de la iglesia. Eso ya es clave. No, necesitamos ir creciendo. Necesitamos ir desarrollándonos. Necesitamos ir estableciendo esa pauta que Dios tiene para nuestra vida. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Porque ese es el reto. ¿Cómo voy a entender lo que Dios quiere que yo cultive en mi vida? Y a veces lo resumimos, pues todo lo que es opuesto a Dios. Pues déjeme decirle que aún dentro de todo eso hay cosas que Dios puede transformar. Y vamos a regresar a Santiago, ahora al capítulo 3 nuevamente, versos 13 al 17. Vean lo que dice Santiago ahora. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que viene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y hasta demoníacas, dice Santiago. Dice el verso 16, pues donde hay envidias y hay ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura, también ama la paz, siempre es amable, es dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y el fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Por eso que digo que esta versión nos ayuda a visualizar cosas que quizás la Reina Valera no nos ayuda. Vean lo que dice Santiago. Dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, hay que demostrarlo. ¿Cómo? Vean que no nos dice dando una cátedra, diciendo un N cantidad de versos de la Biblia de memoria. Dice viviendo, haciendo, usando la sabiduría. Santiago es quizás, vuelvo a decirlo, Santiago es más, tiene un tacto mayor. Pablo a veces era un poco rudo y él decía, el problema está aquí. Pero Santiago nos dice, busquen la sabiduría, busquen la verdad. ¿Y quién es la verdad? Dios, reflejado a través de Jesucristo, de su Espíritu Santo. Y él aclara, si nuestra vida tiene envidias amargas, ambiciones egoístas, dice, vamos a encubrir la verdad con jactancia y con mentiras. Y Santiago lo vivió. Vio cómo los fariseos, los escribas, los saduceos atacaban a Jesús. ¿Y Jesús qué contestaba? Con su ejemplo. No, Jesús se jactaba y decía, pues yo soy hijo de Dios y ahorita te va a caer fuego y te va a consumir y te va a destruir y va a acabar contigo. No. Aseguro que
Si Jesús hubiera hecho eso, mucho de su ministerio se hubiera venido abajo. ¿Qué él decía? Si te golpean en una mejilla, pon la otra. Si te piden la capa, da la túnica. Si te piden caminar 1 milla, camina 2. Deja que el otro sea el que se condene, no tú. Pero dice, la sabiduría que proviene del cielo, y aquí menciona una serie de virtudes. ¿Sí? Dice, es pura, ama la paz, es siempre amable, está dispuesto a ceder, tiene compasión, tiene buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera. Vean la cantidad de versos que le dedica Santiago para hablar acerca del problema de la mente desordenada, de la mente conflictuada con la actitud de Cristo, y en el verso 17 él resume todo lo que es la mente de Cristo. ¿Cómo lo ve Santiago? Bueno, Santiago lo ve de la siguiente manera. ¿Sí? Voy a poner aquí en esta parte. ¿Cómo es que Santiago mira la mente de Cristo? Dice, la mente de Cristo tiene que tener pureza. Y es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué tan puros son nuestros pensamientos? Y vuelvo a hablar, hay que quitar el factor moral. Porque a veces siempre el concepto de pureza lo ponemos en función y en relación con la cuestión moral. No estoy hablando solamente de cuestión moral, porque también hay pureza de intención, pureza de actitud. Hay pureza, o sea, la pureza es la capacidad de que no haya nada que contamine. Porque a veces decimos, hay pureza, ¿no? Y nos asociamos inmediatamente a la cuestión moral o ética. No, estamos hablando de la ausencia de toda cosa que contamine. ¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Son puros? ¿Están limpios de prejuicios? ¿Están limpios de manipulación? ¿Están libres del pensamiento de terceros? ¿Están libres del pensamiento de otras personas? Segundo, ¿nuestros pensamientos producen paz? ¿O estamos cargados de estrés, cargados de preocupación, cargados de angustia? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Hay amabilidad o todo es jactancia? Voy a hacer esto para que vean que soy amable. ¿O realmente soy amable para que vean que Cristo muere en mí? La benignidad. Cuando Santiago usa esta parte, y voy a regresar al texto, ¿sí? Cuando dice, está dispuesta a ceder a los demás, ante los demás. ¿Cuántas veces estoy dispuesto a hacer lo que hizo Juan con Jesús? Menguar para que otro crezca. ¿Cuántas veces estoy dispuesto a decir, híjole, creo que necesito cambiar mi actitud por mi prójimo? No para que digan, ay, el hermano Carlos, qué bueno es. No, sino realmente por amor a mi prójimo. La misericordia. La firmeza. ¿Cuántos de nosotros realmente somos firmes? Porque a veces somos firmes cuando el ego, cuando la autosuficiencia, cuando el autocontentamiento. Pero ¿cuántos de nosotros somos firmes al decir, bueno, si la palabra del Señor dice que yo tengo que permanecer, que yo tengo que prevalecer, que yo tengo que continuar, ¿por qué entonces ahí yo pongo en duda la firmeza? Ah, no, pero cuando es necesario castigar al hermano, señalar al hermano, amonestar al hermano, ahí sí somos firmes. Pero no lo hacemos en toda esa parte. Y termina hablando de la sinceridad. De ser realmente como yo soy. O sea, este modelo que usa la Biblia, este modelo que nos presenta la palabra del Señor con respecto a la mente de Cristo, si nosotros lo contrastamos con el fruto del Espíritu que se nos presenta en Gálatas, nos vamos a dar cuenta que la mente de Cristo estaba llena del fruto del Espíritu. En Gálatas nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. Bueno, espero haberlos dicho en el orden. Vea, estamos hablando de 2, 4, 6, 8, 9 virtudes que todas en conjunto es el fruto del Espíritu Santo. No son 9 frutos,
sino cada uno son un componente del fruto del Espíritu Santo. Entonces, si lo vemos en Santiago, pues nos vamos a dar cuenta que la mente de Cristo está llena del Espíritu Santo. Está lleno de la virtud. Entonces, déjeme darle un dato curioso. ¿Sí? Cada una de estas listas de virtudes es completa en sí misma. Si observamos bien, vamos a notar que en la de Pablo, o sea, en la que está en Gálatas, emplea sustantivos. Y en la de Santiago se emplean adjetivos. Donde de esta manera podemos combinar ambas listas para describir más completamente las virtudes de la mente de Cristo. O sea, mientras en una hay 9, en otra hay 7, y nos van a hablar de lo mismo. Y entonces aquí tendríamos que preguntarnos, ¿cómo eran los deseos de Cristo? Siguiendo la línea que habíamos trazado al inicio. Y es interesante esto, hay 3 etapas en la mente de Cristo, tres etapas dentro de sus deseos, que son semejantes a los de nosotros, y vamos a tratarlos de poner en intervalos de tiempo. ¿Qué es lo que Jesús pensaba o deseaba a los 12, a los 30 y a los 32 o 35 años? O sea, vea lo que decía ya en Lucas capítulo 2, verso 49. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Y uno pues decía, es un niño, no sabe lo que dice. Bueno, a los 30 años, ¿no? Cuando ya entramos a la edad productiva, a la edad de negocios, a la edad del trabajo. ¿Qué dice Jesús? Juan 4:34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que realice su obra. Al final de su ministerio, quizás la vida de Jesús no fue tan larga como la de nosotros, pero vea lo que dice Juan 6:38. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál es el común denominador del deseo supremo de Cristo? Quizás usted no me puede responder porque... pero respóndase usted, si hay alguien ahí en casa, dígale. El deseo supremo de Cristo es obedecer a Dios. Jesús pudo haber dicho, pues yo ahorita soy un niño, yo tengo que estar jugando, ahorita yo tengo que estar ahí alborotándole la viruta y la serrina a mi padre, o estar jugando con el material de construcción de José, o no sé, estarle alborotando los hilos y los estambres a mi madre. Pero él dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Cuando nosotros no cumplimos con aquello que Jesús dijo, dejen que los niños se acerquen a Él, les estamos impidiendo que empiecen a gestar desde niños una mente centrada en Cristo, centrada en Dios. En la edad de la crisis de la Edad Media, a los 30 años, muchos están pensando, ¿y ahora de qué voy a vivir? ¿De qué voy a trabajar? Ya terminé la carrera, ya hice la licenciatura, la maestría, tengo que poner un negocio, tengo familia. Y vean lo que dice Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que realice su obra. Claro que Dios quiere que tú tengas, vuelvo a decirlo, un negocio, una carrera, hijos prósperos, pero ¿cuál es la obra de Dios? Y hacia lo caso, que como vuelvo a decirlo, la vida de Jesús no fue tan larga como la de muchos de nosotros, pero dice, yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. O sea, en otras palabras, muchas veces cuestionamos al liderazgo, cuestionamos a los que están puestos en autoridad, pero realmente nos tenemos que preguntar, ¿y yo qué estoy haciendo? Y otro dato curioso, digo, ya que estamos llegando al final de este primer estudio que creo que se está poniendo bastante interesante, hablar acerca de la mente de Cristo o de reenfocar nuestra mente. Y es que la única pasión de Jesús era hacer la voluntad de su Padre. Desde los 12 años tuvo este firme propósito en su vida y no se apartó de él. Es más, Jesús murió por ese sueño. Al final de su ministerio, la noche antes de morir, dijo en su oración al Padre, Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Qué tremendo sería que cuando nuestros días en esta tierra terminen podamos decirle, Dios, la obra que me encargaste que hiciese, ya la hice, en mi familia, en mi persona y en la iglesia.
Porque a veces nosotros nos separamos siempre. Bueno, ya alcancé el logro en lo profesional y en la vida cristiana. Es que ahí no me comprenden, es que ahí no me toman en cuenta, es que... Y otra vez caemos. ¿Y cómo está la mente reenfocada? ¿Cómo encuentro yo en este tiempo con mi vida delante de Dios? Y entonces aquí vendría quizás la reflexión final de esta noche. ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde vamos a ver si aprendimos los 4 puntos que nos propusimos el día de hoy? Que para tener una mente semejante a la de Cristo, es necesario que nuestra voluntad domine sobre los malos deseos. Y esto solo es posible por la intervención del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. No sobre la del hermano, no sobre la del pastor, no sobre la de mi prójimo, sobre mi vida. ¿Sí? En otras palabras, sin el Espíritu Santo estamos indefensos. ¿Sí? Sin el Espíritu Santo pronto nos vamos a ver atrapados en una telaraña de deseos opuestos a la voluntad de Dios y vamos a terminar, como dice la palabra de Dios, devorándonos los unos a los otros. Así que, iglesia, pensemos en esto y de manera positiva. ¿Cómo está mi mente? Y no es malo decir, reconocer que posiblemente no está bien. Es válido reconocerla, es válido decir, bueno, Señor, creo que sí necesito reenfocarla. O decir, creo que voy bien, entonces necesito mantenerla. Entonces, iglesia, pues de esta manera arrancamos este nuevo bloque de estudios. Yo espero que esto nos ayude a crecer. Así como ya hablamos les decía, de la parte emocional, hoy quiero hablar de la parte intelectual, de esa parte donde muchas veces se están librando batallas y que a veces hay quienes se acercan y piden ayuda, pero hay quienes dicen, ¿y qué hago con esto que estoy viviendo? Bueno, pues pongámoslo en las manos del Señor y ahí tenemos el ejemplo. Santiago comienza diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer con respecto a nuestra mente. Pues bueno, iglesia, recuerda, el domingo tenemos un tiempo especial para agradecer a Dios 40 años de nuestra iglesia. Haga planes, queremos saludarle, queremos verle, queremos que nos acompañe, queremos alabar y glorificar a nuestro Dios y después tener un buen tiempo de compañerismo, pero principalmente queremos verle en la casa del Señor. Así que tenga usted un excelente cierre de semana, que la paz de Dios sea con usted, cuídese mucho, abríguese, pero sobre todo, trabaje en reenfocar su mente para que sea la mente de Cristo. Que tenga una excelente noche, la paz de Dios sea con ustedes y gracias por acompañarnos, gracias por este tiempo y nos saludamos en la próxima actividad virtual, que será el próximo miércoles con nuestra guardia de oración y la siguiente semana en nuestro estudio bíblico. Que la paz de Dios sea con ustedes.